Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a iniciar entonces con nuestra guía relacionada con la noción de derivada. La derivada es uno de los conceptos más importantes que tienen las matemáticas y se relaciona directamente con las variaciones que tienen las funciones. Por ejemplo, los usos más comunes son en física. En física sabemos que la velocidad no es otra cosa que la variación de la distancia con respecto al tiempo, o la aceleración no es otra cosa distinta que la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, digamos que ese es el concepto que en física más se utiliza acerca de las derivadas, porque la función de la posición de una partícula es lo que nos va a determinar su distancia. Entonces, antes de iniciar, quiero que empecemos con una pequeña lectura acerca de la variación de la cantidad de azufre presente en la atmósfera. Esta situación es una situación tomada de la vida cotidiana. En esta vamos a ver cómo la cantidad de azufre de los volcanes puede ser nociva o no puede ser nociva para nuestro cuerpo, a partir de unas tablas que están definidas. Entonces lo que ustedes van a hacer en esta primera parte es primero que todo realizar la lectura. Les repito, una lectura tomada de una situación de la vida cotidiana. Y la primera pregunta que se les propone es qué sucedería si los científicos no monitorearan la emisión de azufre a la atmósfera debido a la actividad volcánica. Esto es una pregunta más de análisis. Y la segunda, ¿cuál es la concentración de azufre en un lugar con actividad volcánica en partículas por millón? Esto ppm es partículas por millón después de 3 horas. ¿Qué es lo que deben hacer aquí? Simplemente reemplazar en la función, esta es la función que les dice cuál es esa cantidad o esa concentración de azufre, que es esta de acá, AT, concentración de azufre con respecto al tiempo. Van a reemplazar aquí, como me están preguntando, para un tiempo de 3 horas, aquí simplemente en todos los lugares donde está la T lo van a reemplazar por 3. Y así van a conocer entonces cuál es esa concentración. Eso es lo que deben hacer en esta primera parte. Entonces, esto es algo que ustedes ya saben hacer y después de esto, que lo hayan reemplazado, entonces van a decir cuál es esa concentración. Aquí después hablan de variación, pero esto simplemente lo vamos a trabajar como una parte introductoria de lo que son las variaciones y eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de estos días, que es la aplicación de las derivadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de derivadas, en este caso tenemos que utilizar o hablar del concepto de variación. Para esto, y antes de empezar con la explicación, quiero compartirles un video. En este video, que es de uno de los youtubers míos favoritos, que es Eduardo Sáenz, él nos va a explicar en 2 minuticos estos conceptos y por qué este concepto es tan importante. Escuchemos Hola a todo el entonces. mundo. Seguro que todos los que habéis pasado por la secundaria o el bachillerato habéis sufrido esto de las derivadas. ¿Pero qué son las derivadas y para qué sirven? Las derivadas tienen que ver con las funciones, así que vamos a hablar de las funciones a través de algún ejemplo sencillo. ¿Qué es una función? Pues una función es una relación entre unos datos de entrada y unos datos de salida. Aunque ahora no te lo parezca, sirven para muchas cosas. Pueden representar montones de procesos, de situaciones, de datos. Por ejemplo, imagínate que voy de mi casa a casa de mi novia, que por casualidad resulta que es la Calesi. Bien, pues resulta que tardo 30 minutos en llegar a Vash-Dothraki, la capital de los Dothraki, donde vive mi Khaleesi. ¿Podría usar una función para describir cuánto espacio llevo recorrido en cada instante de esa media hora? Por supuesto. El dato de entrada es el tiempo y el dato de salida el espacio recorrido. Si voy todo el rato a la misma velocidad, la función tendrá esta pinta. Y si resulta que me he pillado un caballo guay y voy más rápido, pero con velocidad constante, será así, ¿no? Fíjate, para recorrer el mismo espacio he tardado menos tiempo y la función tiene una pendiente más alta, o sea que cuanto más velocidad, más inclinada, y a menos velocidad,
menos inclinada. Pero ¿y si he ido cambiando de velocidad? ¿Cómo será la gráfica? Vale, imaginaos que hay cuestas, pendientes, que iba distraído mirando el móvil. Entonces la cosa puede tener esta pinta. Tendríamos una gráfica con variaciones de inclinación. ¿Vale? Pues la derivada es lo que nos va a ayudar a medir en cada punto cómo de rápido iba. Imagínate que quiero saber qué velocidad llevaba en el minuto 15 exactamente. Puedo medir el espacio que he recorrido entre el minuto 0 y el minuto 30 y después hacer la media, aunque es una aproximación muy cutre. Pero en lugar de medir los 30 minutos, podría tomar 5 minutos, 1 minuto, 1 segundo, 1 décima, 1 milésima. Con una derivada se puede medir el límite del cambio cuando el intervalo de tiempo tiende a 0. Es decir, que la función mide el espacio que he recorrido y el tiempo que he empleado. Y lo que está midiendo la derivada es la velocidad en cada punto. Lo que pasa es que cuando la función tiene una fórmula, se puede, mediante una operación matemática con esa fórmula, obtener la derivada. Hay fórmulas más sencillas, que son las que se estudian en bachillerato, aunque a quienes las estudian piensen que no hay nada más difícil en el mundo. Y hay otras más complicadas. Así que si vas a ser ingeniero, matemático, físico, economista, vas a usar derivadas y será mejor que las entiendas. O si no, toda la furia de Calesi caerá sobre vuestras cabezas. Hasta el próximo vídeo. Hola a todos. Aquí simplemente, muchachos, les quería compartir entonces esta introducción acerca de lo que son las variaciones y cuál es su importancia. Entonces, como él decía, nosotros vamos a encontrar dos tipos de variación: la variación media y también la variación instantánea. La variación instantánea, lo que nosotros vamos a llamar la derivada. Pero vamos a entender también de dónde viene esto. ¿Qué es la variación media? La variación media es simplemente la diferencia, ¿cierto? O el cociente entre la diferencia de dos distancias sobre dos tiempos, ¿cierto? Entonces, esta figurita lo llamamos delta y esto siempre en matemáticas significa cambio. Entonces, es el cambio de posición con respecto a ese cambio de tiempo. Entonces, es muy sencillo, simplemente, si yo soy una partícula y me estoy moviendo, yo arranco en una posición inicial y termino en una posición final. La posición final menos la posición inicial nos va a dar la distancia recorrida. Supongamos que aquí la posición A era, digamos, 1 segundo y aquí la posición B era 3 segundos. Entonces lo que estoy simplemente calculando es aquí la posición donde estaba en los 3 segundos con respecto a la posición donde inicié con respecto al primer segundo. Eso va a ser la variación y eso es lo que nosotros, muchachos, en física llamamos la velocidad. En la distancia recorrida, es decir, la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo recorrido, o sea, el tiempo final menos el tiempo inicial. Aquí lo que pasa es que nosotros lo trabajamos desde una perspectiva más amplia, porque nosotros no solamente hablamos de la variación de la distancia con respecto al tiempo, también podemos cambiar, por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, del cambio de temperatura con respecto al tiempo, o de muchas otras cosas que con el transcurrir de las guías vamos a ver todas las aplicaciones que podemos tener. Entonces, aquí vamos a ver, para que lo podamos entender con mucha más facilidad, unos ejemplos. Este ejemplo número 1 yo se los voy a explicar en el taller, ¿cierto? En la asesoría. Y me voy a detener en este ejemplo número 2. A mí me dice el ejemplo número 2. Hallar la velocidad media de un objeto que cae desde cierta altura y cuya función de posición está dada por s de t. O sea, es una función de posición, space, por eso con s, con respecto al tiempo, time. Por eso es que se utiliza generalmente cuando hablamos de funciones de posición, s, como de space, de tiempo. Y time, pues de tiempo, ¿cierto? Y space, pues de espacio. Y esta es la fórmula, menos 4.9 t a la 2 más 30, donde S, la distancia la están midiendo en metros y el tiempo está medido en segundos. Entonces, ¿por qué me están hablando que como estamos hablando de un objeto que cae, entonces miren que por eso tenemos esta claridad de que esta función, miren acá, es negativa, es por eso, porque está cayendo, ¿cierto? Entonces vamos a analizar cómo se hace. Entonces, para encontrar esa velocidad media o esa variación media es la distancia la diferencia de la distancia con respecto al tiempo. Entonces, es muy sencillo. Tenemos la posición final va a estar dada a los 2 segundos, menos la posición inicial.
La posición inicial va a estar dada a 1 segundo. Y abajo la diferencia del tiempo. Entonces, yo termino en 2 segundos menos 1 segundo, que es donde inicié. Final menos inicial, posición, tiempo final menos inicial, que es donde termino y donde inicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Simplemente vamos a reemplazar estos valores. Para encontrar la función de posición es muy sencilla. Simplemente reemplazamos el 2 en todos los lugares donde está la t, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos menos 4.9 por 2 elevado a la 2 más 30. Simplemente recordemos que esto primero, muchachos, esto cuando lo hacemos, siempre que lo hacemos, muchachos, tenemos que tener en cuenta que primero elevamos y luego multiplicamos. Primero elevamos y luego multiplicamos. Aquí nos quedaría 2 elevado a la 2 por menos 4.9 más 30. Entonces lo único que hicimos, repito, es reemplazar aquí en la función la posición final. ¿Cuál es la posición final? A los 2 segundos. Recuerden que nuestra función depende del tiempo. Entonces reemplazamos a los 2 segundos. Menos, ¿cierto? Menos la posición inicial. La posición es reemplazar en la misma función. Miren que estamos reemplazando en la misma función, pero se reemplaza ¿en qué momento? En el momento inicial, o sea, en 1. Entonces aquí, 1 elevado a la 2, ¿cierto? Que sería 1 por menos 4.9 más 30. Esto nos da 25.1. Aquí en esta primera parte nos da 10.4. Lo voy a hacer en la calculadora para que vean cómo lo hacemos en la calculadora. Recuerden que en la calculadora es muy importante el uso de los paréntesis. Entonces lo voy a hacer en la calculadora para que ustedes sepan cómo sería en la calculadora. Cuando lo reemplazo con 2, entonces yo tendría, recuerden que aquí tenemos que utilizar mucho los paréntesis. Entonces sería acá menos 4.9 por, aquí tengo que abrir paréntesis, 2 elevado a la 2. Aquí lo puedo poner por fuera o por dentro porque el 2 es positivo. Si fuera negativo, sí lo tendría que poner dentro de paréntesis. Entonces sería así, 2, ¿cierto? Cierro paréntesis y ahora sí, más 30, más 30. Miren, esto me da 10.4, que es lo que tenemos aquí. Entonces recuerden que cuando nosotros ya tenemos nuestra fórmula bien escrita, aquí lo único que nos queda es reemplazar por 1. Miren que lo único que hice fue, en el valor donde cambia la t, aquí, solamente en esta posición lo cambié por 1. Y le doy igual. Y miren que nos da 25.1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que vamos a hacer entonces es encontrar esas diferencias. Entonces, ya sabemos, 10.4 menos 25.1 dividido 2 menos 1 me daría 1. 2 menos 1 me daría 1. Entonces aquí sería 10 menos 4 menos 25.1 dividido 1, porque eso es lo que nos da con el denominador. Aquí, ¿por qué no lo están poniendo? Pues porque cualquier número dividido entre 1 me va a dar lo mismo. Entonces aquí simplemente va a ser la operación del numerador. Entonces hacemos la resta y nos da menos 14.4. Entonces, como ya lo habíamos dicho, como el objeto está cayendo, la velocidad media es negativa, ¿cierto? ¿Y cuál es esa velocidad? Este objeto está cayendo con una velocidad media de menos 14.4 metros sobre segundo. Entonces recuerden, es muy sencillo. La velocidad media es simplemente evaluar el tiempo, posición final menos inicial, siempre final menos inicial, dividido el tiempo, posición final menos inicial. Estos serían nuestros valores entonces de t. Entonces, esto simplemente es lo que vamos a hacer cuando calculamos la velocidad media. Es un promedio, lo final menos inicial, tanto en distancia como en tiempo. Aquí porque estamos hablando de velocidad, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con la velocidad instantánea? Miren lo que nos explicaba él. Lo que pasa cuando nosotros hablamos de velocidad instantánea, lo que nosotros buscamos es hacer que esta diferencia que existe entre los dos valores sea tan pequeñita que sea casi cero. Es decir, que ese espaciecito recorrido sea tan pequeñito que sea casi cero. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que cuando nosotros estamos hablando, si esta es mi figura, ¿cierto? Aquí tengo una posición B final y una posición A inicial, ¿cierto? Entonces esto está con respecto a un F de A, ¿cierto? Un F de A y un F de B.
¿cierto? Un f de b. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros las funciones las trabajamos en el eje vertical, la distancia, y en el eje horizontal, el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos cuando hablamos de variación? Lo que nosotros buscamos es que esta diferencia sea tan chiquitica, que casi sea cero, para poder saber, como su nombre lo dice, la velocidad instantánea. Por ejemplo, yo quiero saber la velocidad en 11, cuando el tiempo recorrido, por ejemplo, por una partícula es 11. Entonces, si yo quiero saber, ay, esperen que eso no se ve, no pareció un 11. Entonces, si yo quiero saber en ese momento, cuando la partícula está exactamente a los 11 segundos de empezar su recorrido, entonces lo que yo hago es que lo que voy a buscar es sumarle un pedacito muy pequeñito. Ese pedacito tan chiquitico, es tan chiquitico que casi tiende a cero. Es una diferencia h, nosotros la llamamos h, y esa diferencia es tan chiquitica, ese h. Lo único que estamos diciendo es que es una distancia b menos a, ¿cierto? Pero es tan chiquitica esta diferencia, este hueco que estoy haciendo, esta diferencia, es tan chiquitica. O sea, es como si este B no estuviera así tan alejado, sino como si estuviera aquí, casi pegadito. Entonces esa diferencia es tan chiquitica que esto tiende a cero, es decir, que este valor es un valor que se acerca a un valor de cero. Eso es lo que nosotros hablamos o lo que nosotros relacionamos en este caso. Eso es la velocidad instantánea. Es una velocidad que se acerca tanto. Es una velocidad que se acerca tanto a ese punto, o la estoy haciendo tan chiquitica que casi es cero. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo que nosotros hacemos o cómo lo vamos a encontrar. Entonces, gráficamente, pues es lo que vimos en el video y lo que les acabo de mostrar. Pero, ¿qué pasa entonces matemáticamente? Entonces, matemáticamente, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Voy a borrar esta partecita. Ahorita yo la borro acá un minutico. Y les voy a mostrar entonces. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? Lo que tenemos entonces, o esta variación, es lo siguiente. Nosotros vamos a tener entonces, o cómo la vamos a aplicar. Vamos a aplicar la fórmula más h, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la fórmula de la velocidad instantánea? Es el límite cuando h tiende a cero de f de a más h menos f de a y todo esto sobre h. Pero ¿esto cómo se aplica? Supongamos que tenemos una función, miren, acá tenemos una función. A mí me están diciendo que encuentre la variación instantánea de la función en un punto indicado. Es decir, supongamos que está la fórmula con que se mueve una partícula y que a mí me están preguntando, no la velocidad. ¿Cuál es la diferencia entre la velocidad media y la instantánea? Que la velocidad media, miren, me la preguntan en un intervalo. La velocidad media es en un intervalo. Yo estoy encontrando una velocidad media, una velocidad promedio en un intervalo. Mientras que la velocidad instantánea es en un punto determinado. Miren que aquí me están pidiendo que encuentre la velocidad de esta partícula en un momento determinado. ¿Cuál es ese momento determinado? Menos 1.5. Digamos que en este caso, si hablamos de velocidad, sería segundos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo que yo debo hacer es la variación en el punto menos 1.5. ¿Qué hago? Simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a reemplazar, la fórmula me dice, reemplace la función primero con el valor de a más h menos el valor de a solamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar la función. Esta es mi función, menos 4x más 9. Lo voy a reemplazar con h y lo voy a reemplazar sin h. ¿Pero qué pasa? Entonces lo voy a reemplazar. Entonces, lo reemplazo. Miren mi función, menos 4. ¿Dónde está la x? En lugar de poner x, ¿qué estoy poniendo? Menos 1.5 más h. Miren, en lugar de poner x, me pongo menos 1.5 más h. Y luego, entonces miren, menos 4 por menos 1.5 más h más 9. Sería esta fórmula. Lo único que estoy reemplazando es donde está la x, lo estoy reemplazando por menos 1.5 más h. Menos, ahora nuevamente voy a reemplazar en la función, pero solamente 1.5. Solamente 1.5, entonces sería menos 4, que multiplica a menos 1.5 más 9. Lo voy a evaluar en este punto, miren, eso es lo que estoy haciendo. Entonces aquí simplemente empiezo a desarrollar
Este paréntesis no tiene ningún problema, ¿cierto? Empiezo a reemplazar. Menos 4 por menos 1.5 me daría 6 y 6 más 9 me daría 15, eso es lo que tenemos aquí. Pero ¿qué pasa en este caso? Miren que en este caso, aquí tengo que empezar, esto es la multiplicación de un monomio por un polinomio, entonces multiplico. Menos 4 por menos 1.5 me daría 6, menos 4 por menos por más me quedaría menos. Y 4 por h menos 4h más 9, ¿cierto? Porque no me puedo olvidar de este término. Aquí hago la operación. Aquí me quedaría 6 más 9, me quedaría 15. Y 15 menos 4h. Entonces, simplemente quito los paréntesis. Si yo elimino este paréntesis y este paréntesis, a mí me va a quedar. Este es un 15 positivo, se cancela con este 15 negativo. ¿Qué me queda a mí? Me queda el límite cuando h tiende a 0 de menos 4h sobre h. ¿Y qué hago simplemente? Cancelo la h con la h. O sea que el límite cuando h tiende a 0 es menos 4. ¿Qué significa entonces esto? Que la velocidad, o en este caso, en esa tasa de variación instantánea, en ese punto exactamente de menos 1.5 es de menos 4. Entonces, esto sería como lo haríamos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si mi función, cuando mis funciones tienen valores más altos? En este tema se utiliza mucho la factorización. En esta no teníamos que factorizar porque era de orden 1, aquí simplemente lo único que hicimos fue elevar. Pero miremos este segundo caso, miremos esta segunda situación. Me dicen, determinar la tasa de variación instantánea de la función en el valor indicado. Entonces sería x a la 3 menos 5x en x igual a 2. Entonces miren, ¿cómo es la fórmula? El límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h menos f de 2. Entonces recuerden que es lo que tenemos que hacer. Paso número 1. Reemplazo los valores en la función original. En todos los valores donde haya x, lo voy a reemplazar en el primer paréntesis por 2 más h y en el segundo paréntesis solamente por 2. Entonces aquí hacemos el reemplazo. 2 más h lo voy a reemplazar en x a la 3, ¿cierto? Entonces me quedaría 2 más h elevado a la 3 menos 5 y aquí también hay x, entonces volvemos y reemplazamos 2 más h. Entonces miren, lo único que hacemos es que en esta primera parte donde estaba la x, este es el primer paso, donde estaba la x reemplazamos en el primer paréntesis por 2 más h, 2 más h. Aquí x, 2 más h a la 3, menos 5 por x. ¿Y qué es x? 2 más h, reemplazamos aquí. Y en el segundo paréntesis hacemos lo mismo, pero lo reemplazamos solamente con 2. Estamos diciendo f, pero ¿en qué valor? En el valor de 2. Entonces sería 2 a la 3 menos 5, como también aquí tenemos la x, menos 5 por 2. Entonces simplemente realizamos la operación. Aquí es muy sencillo. 2 elevado a la 3 sería 8 y aquí sería 5 por 2, 10, entonces sería 8 menos 10. En este caso a mí me va a quedar menos 2. Esta primera parte pues ya la tenemos cubierta. Pero ¿qué pasa aquí? Que en esta parte debemos resolver las potencias. Resolvamos primero esta. Esta potencia aquí me quedaría menos por más menos y 5 por 2, 10. Me quedaría menos 10 y aquí me quedaría 5. Menos 5 por menos h, por más h me quedaría menos por más, me quedaría menos y 5 por h, 5h. Pero ¿qué pasa con esta situación? Esto tenemos 2 más h elevado al cubo. Yo no puedo llegar y decir que esto es 2 elevado al cubo y esto es h elevado al cubo. No, señores, recuerden que para eso debemos utilizar la factorización. ¿Cómo se factoriza esta expresión? Esta factorización se factoriza, o esta expresión se factoriza de esta forma. Cuando tenemos x más y elevado al cubo, lo factorizamos el primero al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Entonces vamos a ir haciéndolo. El primero al cubo, miren, el primero al cubo sería 2 al cubo, 8, ¿cierto? Sería el triple producto, o sea, 3 veces, ¿cierto? El primero al cuadrado, o sea, 2 elevado al cuadrado, a mí me va a dar, en este caso me daría 4. 4 por 3 me daría 12. 12 por el segundo, que sería h. Aquí, en este caso, el tercer término es
3 veces el primero, entonces me quedaría 3 por 2, 6. Por el segundo al cuadrado, en este caso sería h a la 2, que es lo que tenemos aquí. Y en este caso, más el último al cuadrado, el h elevado al cubo sería h a la 3. Entonces, sería simplemente realizar esa factorización. Entonces, ya tenemos la factorización. ¿Qué nos falta? Ahora sí eliminamos paréntesis y empezamos a agrupar términos semejantes. Entonces, miren lo que tenemos. Empecemos por los que no tienen h. Tendríamos menos 10 más 8. Menos 10 más 8 me quedaría menos 2. Luego tendríamos h a la 2. H a la 2 solamente tenemos esta, entonces me quedaría... primero las h's, porque vamos en orden ascendente. El que no tiene h, h a la 1. Me quedaría 12h menos 5h, ¿cierto? 12h positivo menos 5h me quedaría 12 menos 5 me quedaría 7h. Ahora seguimos con h a la 2. H a la 2 tendríamos este valor que sería h a la 2 y no tenemos más, o sea que me quedaría más h a la 2. Luego aquí, más h a la 3. Entonces ya tenemos o ya simplificamos esta segunda expresión. Y aquí simplemente me quedaría menos por menos más, o sea que aquí me quedaría más 2. Este más 2 lo puedo cancelar con este menos 2. Entonces cancelo este valor y este valor, porque este me quedaría positivo. ¿Qué me quedaría entonces? Me quedaría 7h más 6h a la 2 más h a la 3. ¿Y qué hago? En el numerador voy a sacar factor común. Saco factor común que es h y aquí me quedaría 7, aquí me quedaría 6h y aquí h a la 2. Cancelo la h, siempre me va a ocurrir esto. Miren que aquí también se me podía cancelar una h en el numerador con una h en el denominador. Siempre me va a pasar eso. Se va a poder cancelar una h del numerador con una h del denominador. ¿Por qué? Porque ya no me va a quedar h en el denominador, entonces ya no voy a tener ningún problema. Y aquí finalmente simplemente, ¿qué hacemos? Reemplazamos. La h equivale a 0, entonces reemplazamos. Si aquí tendríamos, ¿cómo nos quedaría? 6 por 0 me quedaría 0 y 0 a la 2, 0, o sea que simplemente me quedaría 7. Por lo tanto, la velocidad instantánea, o en este caso la tasa de variación instantánea de la función en el punto 2 sería igual a 7. Entonces, si hablamos de velocidad, estaríamos diciendo que la velocidad instantánea en ese punto sería 7. Voy a hacer otro ejemplo. Entonces, tenemos aquí esta otra situación. Voy a hacerles otro ejemplo. Jóvenes, una recomendación. Les sugiero que por favor no se pierdan esta semana la asesoría, porque este tema requiere de mucha atención y yo les voy a hacer otros ejemplos en esta asesoría. Entonces les recomiendo, muchachos, que no se pierdan. ¿Listo? Entonces voy a hacer un ejemplo entre la diferencia de velocidad instantánea y velocidad media. Entonces vamos a encontrar la velocidad instantánea, vamos a hacerlo en un intervalo que va desde 2 segundos hasta 5. Lo vamos a hacer así. Supongamos que yo tengo una partícula y que esta partícula se mueve con esta expresión. X más 3. Esta es la expresión con que se mueve mi partícula. Y que yo quiero saber cuál es la velocidad media en un intervalo de 2 a 5 segundos. Entonces, ¿qué hago? Para calcular la velocidad media es la diferencia de y con respecto a la diferencia de x. Entonces, ustedes saben que y, que decir f de x, ustedes saben que esto es lo mismo que decir y. Cuando yo hablo de y, es lo mismo que decir f de x. Entonces, para hallar este delta de y, lo que voy a hacer es muy sencillo. Voy a reemplazar el valor final en la expresión. Entonces, voy a reemplazar el valor de f de 5 menos el valor de f de 2. Siempre es final menos inicial. Final menos inicial. Aquí reemplazo el valor f de 5 menos f de 2. ¿Y cuál sería el delta de x sobre el delta de x? O sea, sobre la diferencia con respecto al tiempo. ¿Cuál sería esa diferencia con respecto al tiempo? Entonces sería 5 menos 2. ¿Cuál es una señal para saber que lo estoy haciendo bien? Aquí 5 y aquí 5. Aquí f de 2 y aquí 2. Entonces simplemente lo hago. ¿Qué hago? Simplemente reemplazo el 5 en la expresión. Aquí lo que debo hacer lo voy a hacer aparte. F de 5, muchachos, no es otra cosa que reemplazar el 5 en la expresión. Aquí la x solamente está en esta posición, entonces sería 5 más 3. Eso es lo que tendría que hacer aquí.
f de 5 sería reemplazar la x en esta expresión, aquí no está ni elevado a la nada. Si aquí, por ejemplo, la expresión fuera 5x, entonces 5 por 5 y luego más 3, aquí simplemente está solita, entonces me quedaría 5 más 3, 8, menos f de 2. F de 2 voy a reemplazar lo mismo, pero ahora ¿en qué valor? En 2. Entonces f de 2. F de 2. Cuando es f de 2, entonces sería 2 más 3, ¿cierto? Reemplazo. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente reemplazar el valor de x por el que me están indicando. En este caso sería 2. Entonces aquí sería 2 más 3, a mí me va a dar en este caso 5. Y abajo sería dividido 5 más 2, perdón, 5 menos 2, 5 menos 2, 3. Y hago la operación. 8 menos 5 me va a dar 3, o sea que esto me va a quedar 3 dividido 3. Y esto, 3 dividido 3, me daría 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que la velocidad media va a ser de 1 metro sobre segundo. La velocidad con la que se mueve esta partícula es de 1 metro sobre segundo. Pero supongamos que a mí no me están preguntando la velocidad instantánea. La velocidad media, sino que me están preguntando la velocidad instantánea en un punto x igual a 2. ¿Cierto? Vamos a calcular la velocidad instantánea cuando x es igual a 2. Entonces recuerden la diferencia. Cuando hablamos de velocidad media, es la velocidad en un intervalo. Cuando hablamos de la velocidad instantánea, es la velocidad en un punto. Velocidad media en un intervalo, velocidad instantánea en un punto. Entonces a mí me dicen es f de h más a menos f de a. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es empezar a reemplazar. Entonces yo digo, es el límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? Es el límite cuando h tiende a 0 de f de h más a. Entonces f de h más a, o de a más h, no importa, ¿cierto? F de h más a, pero en este caso, ¿cuánto es a? A es 2. F de h más 2 menos f de a. ¿Y ese a cuánto es? 2, en este caso particular. Todo esto sobre h. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a reemplazar. Entonces, vamos a suponer dónde está la x. En este primer caso, yo no lo voy a reemplazar por x, sino por h más 2. Entonces, ¿cómo me quedaría? Entonces, a mí me quedaría esta primera parte, lo voy a poner con un color. Esta primera parte, lo que yo estoy haciendo es que esto es mi x. Esto es por lo que voy a reemplazar x. Aquí, x yo la voy a reemplazar por esto, h más 2. Entonces, simplemente hago eso. Mi función es x más 3. Entonces, aquí en lugar de poner x, yo voy a poner h más 2. ¿Cierto? Recuerden, en lugar de poner x, lo que voy a poner es h más 2, más 3. ¿Cierto? Esa sería mi función. Entonces, lo único que hice fue, donde estaba la x, lo reemplacé por h más 2. Todos los puntos donde haya x, los voy a reemplazar por h más 2. Entonces, ya lo reemplacé por esto. Ahora me falta en este otro caso. Ya aquí lo que voy a hacer es lo mismo que hice aquí. Voy a reemplazar, pero solamente por el valor de 2. Aquí ya lo voy a reemplazar, la x ya solamente la voy a reemplazar entonces por el valor de 2, porque en la segunda parte me dicen, ahora reemplace la función, pero solamente con ese valor que le están diciendo. Entonces aquí la x la voy a reemplazar por 2. Entonces simplemente en mi función reemplazo donde está la x por 2. En la primera parte por h más 2, en la segunda parte aquí simplemente 2 más 3. Todo esto sobre ¿cuánto? Todo esto sobre h, ¿cierto? Entonces yo sigo con mi función. Entonces, esto es el límite cuando h tiende a 0 y aquí empiezo a resolver. Aquí va a ser muy sencillo, muchachos, porque lo hice pues con un ejemplo muy simple. Yo les sugiero que se conecten a la asesoría, porque en la asesoría voy a explicar ejercicios con un grado de dificultad un poco más alto. Entonces reemplazo los paréntesis. Aquí simplemente, aquí no tengo nada por qué multiplicar porque adelante no tenía nada. Aquí simplemente me queda destruir el paréntesis. Aquí me quedaría h más, me va a quedar 2 y 3 me quedaría h más 5, ¿cierto? Porque aquí no tuve que destruir paréntesis. Y aquí me quedaría menos 2 más 5, 2 más 3 me daría 5. Todo esto sobre h. Entonces, ¿qué me va a pasar aquí? Miren, muchachos, qué sencillez, qué facilidad. Aquí me quedaría este valor, me quedaría. Este me quedaría positivo, este se me va con este.
5 positivo con un 5 negativo, entonces me va a quedar h sobre h. Y h sobre h, si yo lo cancelo, esto me daría 1. O sea que, ¿qué significa? Que la velocidad instantánea de esta partícula en este momento determinado, o sea, en un segundo determinado que son 2, en este caso son 2 segundos, va a ser una velocidad de 1. Aquí coincidencialmente dio lo mismo, no nos va a dar lo mismo. Esta es la velocidad media, recuerden que esta es la velocidad media y esta es la velocidad instantánea. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad media y velocidad instantánea? No se les puede olvidar. La velocidad media es el promedio, es una velocidad promedio con que está andando la partícula. En cambio, esta es la velocidad, si yo tomara una foto en un instante determinado, por ejemplo, a los 2 segundos, si yo tomara una foto, la velocidad de esa partícula en ese momento, aquí coincidencialmente dio lo mismo, pero no es que les vaya a dar lo mismo. También va a ser una velocidad de 1 metro sobre segundo. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Muchachos, aquí tienen otros ejemplos. Aquí tienen otros ejemplos. Tienen otros ejemplos para que ustedes vean la velocidad media y la velocidad instantánea. ¿Qué tienen que hacer ustedes en la parte práctica? La actividad práctica es muy sencillo. En el primer punto les piden encontrar la tasa de variación media de las siguientes funciones en cada uno de los intervalos. Esta es la primera función, ¿cierto? Esta primera función menos x a la 2 más 3x menos 6 en un intervalo que va desde 0 hasta 10. ¿Cómo se realiza este punto? Este también es encontrar la velocidad media en un intervalo de 3 a 5 para la función x a la 3 menos 4x. ¿Cómo se realiza? Este es como esta primera parte. Aquí lo que deben hacer es esto, calcular esa variación media, es esta parte. Esto es lo que les están pidiendo aquí. Y en este les están pidiendo ya la velocidad instantánea. Les piden la velocidad instantánea en un valor determinado. Recuerden que la velocidad instantánea es en un punto, la velocidad media es en un intervalo. Miren, este es en intervalo. En cambio, la velocidad instantánea es en un punto. Para este, yo les estoy ayudando. Les puse aquí las factorizaciones. Que no se le olvide que cuando llega a esta parte, recuerden que en esta parte les va a tocar factorizar. Cuando lleguen a esta parte ya no se va a factorizar. Como no es al cubo, sino al cuadrado, yo les ayudé. Les estoy poniendo una situación en la que es un trinomio cuadrado perfecto y aquí les estoy ayudando con su factorización, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta a la hora de hacerlo. Este primer punto, repito, en este primer punto se factoriza con un trinomio cuadrado perfecto. Miren, se factoriza como este de acá. Entonces, miren que les puse ayuditas para que ustedes sepan. Y este es muy sencillo. Este es igualito a lo como hicimos este ejemplo de acá. Este es igualito a este ejemplo. Solamente que en lugar de tener menos 1.5, pues va a tener aquí en un mucho más fácil todavía porque es un valor exacto que 5 y que la función es 3x más 2. De todas formas, muchachos, recuerden que siempre estoy atenta a resolver sus inquietudes. Por favor, no dejen de asistir a la asesoría. A esta asesoría les recomiendo mucho que no vayan a dejar de asistir porque la van a necesitar mucho. Que tengan un feliz día y que les vaya muy bien.